mucho de la cultura occidental proviene de las antiguas filosofías. En este talk pretendo exponer aquellos 5 filósofos griegos que influyeron en la historia e impregnaron, con sus concepciones del mundo y del hombre, nuestra actualidad. En el puesto número 5, tenemos a Anaxágoras de Clasómene. Nacido entre el 500 y 497 a.C. La filosofía propia de Anaxágoras aún se movía en las regiones de la naturaleza. Según él, la causa moviente se debe a la llama, denominada nous, es decir, mente o inteligencia. Esta es, sin duda, la que constituye el origen del movimiento ordenado de todo lo demás. Explicaba que la sensación se debe a la presencia en nosotros, de los correspondientes opuestos. La sensación, según él, se rige por los contrarios. Sin dudas, fue uno de los que influyó en Aristóteles a desarrollar su característica doctrina de la percepción sensible, incluso, influyó en Platón, en la idea de que la causa moviente es el intelecto. Aunque la concepción de intelecto propia de Anaxágoras y propia de Platón abarquen otros conceptos. En el cuarto puesto, tenemos a Aristóteles. Nació en el 384, en Estagira, ciudad de la Tracia. En el 342, fue llamado por la corte macedónica para que se hiciera cargo de la educación de Alejandro Magno. La concepción de Aristóteles influyó en la personalidad de Alejandro, el Grande, hasta convertirlo en la imponente figura griega que perduró por años. En sus hombros persistieron grandes obras sobre ética, biología, filosofía de la naturaleza, entre otros tantos. Las doctrinas formuladas por Aristóteles son muy vastas y extensas. Bastaría con saber que distingue 3 tipos de filosofías, ciencias o saberes. El saber práctico, que incluye la ética y la política. El saber productivo, significa el estudio de las artes, incluida la poética. Y saber teórico, que abarca la física, las matemáticas y la metafísica. Este último es puramente contemplativo, no interviene en el objeto de estudio. La lógica y la retórica no constituyen saberes sustantivos. Él fue quien, recopilando datos de filósofos anteriores, ideó su propia concepción e incluyó una crítica a las ideas de quien fue su maestro alguna vez, Platón. En el tercer puesto, ya nos encontramos con uno de los grandes, Platón. Seguidor de Sócrates, nació en el 427 a.C., en Atenas o Egina. Sin dudas fue uno de los filósofos más influyentes, no solo en el ámbito filosófico sino, también, en el político e incluso muchos más como la ética, cosmología, metafísica, entre otros. Principalmente lo que caracterizó a Platón fue la exposición de sus doctrinas mediante el uso de mitos y alegorías. Así, una de sus principales reflexiones fue la teoría de las formas, en donde sostuvo que la realidad sensible es solo una sombra de otra más real, perfecta e inmutable. También, fue influido por los pitagóricos que, a la vez, fueron influidos por los órficos, en la concepción de que el alma se encuentra encarcelada en el cuerpo. Podría dedicarle un video entero tan solo a la concepción política de Platón. Sin dudas, se merece todo el reconocimiento. Platón es una de las fuentes más fiables y elegidas de la vida e ideas de Sócrates. Ahora sí, en el segundo puesto, está quien no podría faltar, Sócrates. Nació en el 470 a.C., en Alopese, Atenas, antigua Grecia. Su vida fue una incógnita, pues no dejó ningún escrito. Las principales fuentes que tenemos de él fueron de Platón, Aristófanes y Jenofonte, entre otros intelectuales de la época pocos renombrados. Cada uno con una concepción diferente de Sócrates. Aunque se puede afirmar que su principal forma de filosofar se basó en la discusión. Lo que hacía era ir desmenuzando los conceptos que aquellos con quienes hablaba usaban en el día a día, con el fin de llegar a una definición universal. Afirmando su propia ignorancia, indagaba en el conocimiento de los demás para llegar a dar con la verdad, o al menos acercarse. Sócrates afirmaba que la virtud es conocimiento. Esto significa que no se puede hacer lo justo si no se lo conoce, pero también es imposible dejar de hacer lo justo una vez que se le conoce.
Sócrates fue el antes y después de la filosofía, pues con él, comenzó la era dorada. Todas las miradas estaban puestas en el hombre. Con no ser por qué actuaba así. ¿Habría algún principio que incitaba al hombre a obrar como lo hacía? ¿Qué era el alma? A partir de los socráticos, la investigación se orienta al espíritu humano y surge la ciencia basada en la lógica y la metafísica, que abarca la naturaleza y el espíritu. Por fin, en el primer puesto, no podía no darle un lugar en este top. Pues fue el precursor de la filosofía orientada a la naturaleza y la que dio pie a la filosofía humanista. Tales de Mileto. Por tradición uno de los 7 sabios de Grecia. No hay muchos datos de él. Pues no parece haber dejado nada escrito, y el escaso conocimiento que sobre él se tiene no se aleja de Aristóteles. Tales de Mileto postuló su idea de una materia primordial viviente y única, indefinida en su extensión y carácter, de la que el mundo y todas las cosas que contiene se desarrollan espontáneamente. Esta materia primordial, Tales la denominó humedad, o, más exactamente, lo húmedo. ¿Qué es lo que hace a Tales de Mileto tan importante? Principalmente el haberse desprendido de aquellas concepciones sobre la naturaleza, ideadas en los mitos narrados por poetas inspirados. Fundándose, así, en sus propias conclusiones. Concibiendo el proceso cósmico en base al sentido común derivados de la observación cotidiana. Así, se dejan a un lado los mitos, y se comienza a utilizar el razonamiento para explicar los hechos naturales que acontecen a sus alrededores.